Durante el siglo XIX, después de la consumación de la independencia en México, se supone que iba a haber un periodo de paz, de tranquilidad y de progreso, lo cual fue al contrario. Azonadas, había luchas entre conservadores y los liberales, incluso algunas intervenciones extranjeras. A pesar de todo esto, es la época en que hay más publicaciones periódicas. Se mezclaban en los periódicos la política, la ciencia y extraordinariamente la literatura. Es una época en que hay una gran cantidad de escritores, pero lo más interesante es que también hubo mujeres escritoras durante el siglo XIX, tan terrible, con tanto problema político, social. En las publicaciones periódicas había una gran cantidad de mujeres, pero no tenemos los datos de ellas porque publicaban a veces con seudónimos, a veces con iniciales, y algunas veces aparecían y después ya no se repetía en otras publicaciones. De las únicas escritoras del siglo XIX que tenemos información, incluso hasta libros, se formaron libros de sus escritos y sobre todo muchísimo en periódicos, es de 4: Isabel Prieto de Landázuri, Esther Tapia de Castellanos, Antonia Vallejo y Refugio Barragán de Toscano. Las 4 con libros publicados, además de las publicaciones periódicas. Las 4 escritoras de Jalisco tienen facetas personales muy variadas. Sin embargo, en su escritura coinciden en formas y tendencias literarias de la época importadas de Francia y España, como Isabel Prieto de Landázuri, quien tuvo en vida reconocimientos de parte de sus contemporáneos mexicanos e incluso recibió epístolas laudatorias de Hartzenbuch. Pero a quien se debe el conocimiento más completo de su vida y de sus obras es a José María Vigil, quien tomó la obra de Isabel como tema de su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua. El amplio estudio que realizó Vigil sirvió de prólogo a obras poéticas de la señora Landázuri publicadas en 1883 en la imprenta de otro distinguido jalisciense, Ireneo Paz, en la Ciudad de México. Ireneo Paz es el abuelo de Octavio Paz. Esta obra contiene, además de poemas, la leyenda alemana también escrita por Isabel Prieto poco antes de morir, que tituló Berta de Sonnenberg, y traducciones de Víctor Hugo y Lamartine. Quien también contribuye a que esta poeta llegara a ser conocida en nuestros días es Armando de María y Campos, gracias al prólogo que escribe para Un lirio entre zarzas, drama estrenado en el Teatro Nacional en México en 1872. Isabel Ángela nació en Santa María de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, España, el 1 de marzo de 1833. Fue hija de Sotero Prieto, panameño, y de la madrileña Isabel González Bango. A los 4 años de edad ya radicaba en Guadalajara y en esta ciudad pasó su infancia y su juventud. Fue educada como correspondía a una hija de familia rica y aristócrata, de manera que así aprendió música, idiomas italiano, francés, inglés y alemán, y literatura. Su afición al teatro como espectadora la llevó a escribir más de 15 piezas teatrales entre dramas y comedias, algunas puestas en escena y publicadas, y otras que ha llegado a nosotros solamente por los comentarios de Vigil. El teatro que se representaba en Guadalajara era de Calderón de la Barca y de Bretón de los Herreros, autores que serían su inspiración para escribir sus propias obras. Sus biógrafos coinciden en apreciar la modestia de esta autora, pues su primer poema se da a conocer de manera anónima por el poeta Pablo Jesús Villaseñor en la Aurora Poética de Jalisco. Además, aparece una disculpa
de él por haberlo publicado sin el consentimiento de Isabel. En 1860 dedica a su padre, a quien adoraba, su primer drama, Las dos flores, y al año siguiente escribe la comedia Los dos son peores. Otro de sus dramas, Espinas de un error, lo dedica al doctor Juan Bautista Ijariaro, uno de los más importantes poetas jaliscienses de la época. Durante la intervención francesa se dirige con su familia a San Francisco, California, y a su regreso en 1865 contrae matrimonio con Pedro Landázuri Formán, quien 4 años después fue electo diputado al Congreso de la Unión, por lo que tienen que ir a radicar junto con su pequeño hijo a la capital del país. En la Ciudad de México, Isabel se relaciona con los grupos culturales como el Liceo Hidalgo y la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, y se representó un lirio entre zarzas. En 1874, su esposo es nombrado cónsul de México en Hamburgo, Alemania, por lo que tienen que trasladarse a aquella ciudad. Su segunda hija muere antes de embarcarse en Veracruz, y ya en Hamburgo, con su tercer hijo, pues iba embarazada, Isabel Ángela Prieto enferma y fallece el 28 de septiembre de 1876, añorando su querida Guadalajara. Al año siguiente de su muerte, en 1877, se da a conocer su leyenda Berta de Sonnenberg. Su obra consta de poemas, obras teatrales, una leyenda y traducciones. Su poesía se encuentra envuelta en la influencia seductora del romanticismo, que a la sazón se hacía sentir en todas las manifestaciones de la literatura y del arte, como expresa José María Vigil. María Esther Gómez Loza analiza la obra poética de Isabel Prieto y la da a conocer en 1999 en la colección Hojas Literarias de la Secretaría de Cultura de Jalisco. En este ensayo, la autora concluye que Isabel, poetisa de transición entre el neoclásico y el romanticismo, es una digna representante de las letras jaliscienses. Prieto de Landázuri dedica sus poemas a primas, hermanas, amigos, sociedades literarias, hijos, esposo, amor, patria. Refleja con maestría sus estados de ánimo, momentos cotidianos y sobre todo el dolor por el país en guerra y por no estar en Guadalajara. Sorpresivamente también tiene poemas de corte festivo, en los que satiriza a los autores que no le concedían capacidades a la mujer fuera de los trabajos domésticos y el cuidado de los hijos. Vigil hace un comparativo de Isabel con la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, considera que los mejores poemas de la señora Prieto son los relacionados con su maternidad. Cito: el carácter especial de su inspiración, lo que le asigna lugar distinguidísimo a nuestro Parnaso, es el sentimiento maternal, es esa expresión pura, íntima, de la afección más noble y respetable que se abriga en el alma de la mujer. Fin de la cita. Como dramaturga, es notable su habilidad para enlazar los diálogos en la secuencia de la historia, y su versificación está llena de naturalidad y sencillez. Modesta, sencilla e inspirada, sus obras se distinguen por su dulzura, armonía y pureza. Pulsaba su lira en la tierra, la templaba en el cielo y la hacía sonar en los corazones, expresa Enrique Loavarría y Ferrari. Sobre Isabel se han escrito varias tesis. Hay una estupenda, es una tesis doctoral de María del Socorro Guzmán. Voy a dar una probadita muy pequeña como una muestra de lo que escribió en poesía. Este soneto lo tituló La Paz. Entre sangre y escombros y ruina, tropezando con míseros despojos, triste cubriendo los llorosos ojos, se adelanta una blanca peregrina. Al paso, sin embargo, que camina, brotan flores ahogando los abrojos, y un sol de fuego de reflejos rojos toma una luz purísima y divina. Al llegar de mi patria a los umbrales, viéndose recibida con anhelo,
En gozo trocaré tus eternos males, dijo, elevando su semblante al cielo. Verteré sobre México a raudales con mi llanto de amor, dicha y consuelo. Esta la escribió en 1861, con todos los problemas y las guerras encima. Y de los que hizo defendiendo a la mujer, otro soneto que tituló Al autor de Gracias de las hembras. Si es la mujer tan vana como necia, si de su propio hechizo se enamora, si díscola riñendo se desdora, si ignorante confunde Roma y Grecia, si aprecia siempre a aquel que no la aprecia, y sin motivo ríe, goza o llora, si desprecia cruel al que la adora, e idolatra al que altivo la desprecia, no merece de necio el justo apodo, el que buscando amor, dicha y placeres, siembra sus ilusiones en el lodo, cifrando su ventura en las mujeres. Filósofo, poeta y sabio y todo. ¿Por qué? ¿Por monstruo tal de amor te mueres? Y bueno, para terminar la probadita de doña Isabel Prieto de Landázuri, esta le escribe poco antes de morir. La titula Tristeza. Recordemos que está en Hamburgo, Alemania. ¿Dónde está nuestro cielo luminoso, siempre tan puro, azul y transparente? ¿Dónde ese bello sol siempre esplendente que alumbra sonriendo nuestro Edén? ¿Dónde están las mañanas deliciosas de luz, de encanto y de perfumes llenas? Nuestras tardes templadas y serenas, nuestras brisas de lánguido vaivén. ¿Dónde están esos celajes sonrosados que coronan la frente de la aurora, los que en la tarde de carmín colora del sol poniente la postrera luz? ¿Dónde están esos crepúsculos radiosos que de topacio la lucerna puebla, mientras envuelven de argentada niebla en el ligero diáfano capuz? ¿Dónde están esas noches majestuosas en que reviste deslumbrante el cielo su azul manto de oscuro terciopelo que borda de diamantes el Señor? ¿Dónde la luz plateada de esa luna de esperanza y recuerdos mensajera que hizo brotar mi inspiración primera con su blando y purísimo fulgor? Lejos, muy lejos, entre pardas sombras aquí oculta su luz el firmamento. Se oye el gemir del destemplado viento, cual sollozo de heridos corazón. Cubre el blanco sudario de la nieve una naturaleza muerta, fría, cuya lúgubre queja de agonía aún vibra en este triste panteón. Tal vez cercana al fin de mi existencia, que en medio de agudísimos dolores ha ornado Dios con las benditas flores que solo los afectos pueden dar. No quiero que este cielo nebuloso de abrigo sirva a mi mansión postrera. En esta tierra helada y extranjera no quiero el sueño eterno reposar. Quiero que me transporten algún día, aunque se encuentre por mi mal distante, a ese rincón de tierra que anhelante doquiera el alma en sus ensueños ve. Quiero dormir en el modesto asilo bajo la misma funeraria losa en que su sueño postrime reposa, el Padre que en la tierra idolatré. Por supuesto que se refiere la añoranza a su querida Guadalajara. Otra poetisa, Esther Tapia de Castellanos, fue muy reconocida en la Guadalajara del siglo XIX, ciudad a la que llegó en 1862 procedente de Morelia, Michoacán, donde había nacido el 9 de mayo de 1837 o 1842. Comenzó a escribir poesía desde temprana edad y supo adaptarse a su nueva vida de tal manera que le invitaron a participar en uno de los grupos de escritores más representativos de la época y fue redactora propietaria de la República Literaria, prestigiada revista de Guadalajara, que se publicó de 1886 a 1890 y en la que convergieron José López Portillo y Rojas, Antonio Zaragoza,
Manuel Álvarez del Castillo, Manuel Puga y Acal y Esther Tapia de Castellanos, por supuesto, la única mujer en este grupo de notables jaliscienses. Su madre fue Luisa Ruiz y no se tiene la certeza de quién fue su padre, puesto que el apellido Tapia lo recibió por Crispín Tapia, con quien su madre se casó posteriormente. Los primeros poemas que escribe en su adolescencia fueron sobre los hechos que le impresionaron, los mártires de Tacubaya. Contrajo matrimonio el 27 de marzo de 1864 con Ignacio Castellanos Jiménez, rico hacendado, con quien forma su familia y tuvo 5 hijos. Vivieron un tiempo en Cumuato, una de sus haciendas, y murió en Guadalajara el 8 de enero de 1897. Su esposo había muerto el 27 de abril de 1885. Fue amiga de Melchor Ocampo y de Santos Degollado, entre otros importantes personajes. Esther gozó de fama por las composiciones poéticas de su inspiración, además de las que le encargaban para diversas ocasiones. Cuando los franceses entraron a Guadalajara, se dedicó a visitar hospitales de sangre del ejército para animar a los heridos. Dio recitales en la Ciudad de México para recabar fondos para la causa y escribió poemas patrióticos. En 1862, Juan Valle compiló los comentarios a la obra de la poetisa en un trabajo que tituló Álbum de Esther. A José María Vigil, de nuevo, debemos información de su vida y obra gracias al prólogo que escribió para el poemario de Esther, Flores Silvestres, que fue publicado en 1871. El libro se formó gracias al empeño que tuvo la señora Francisca López Portillo de García, querida amiga de Esther. Otro de los libros que dio a conocer Esther Tapia, Los Cánticos de los Niños, en 1881, fue realizado con motivo de la segunda exposición de las clases productoras y dedicado tanto a esta sociedad como a los niños de la Escuela de Artes de Guadalajara. Le mereció una medalla de primera clase. Francisco Sosa escribió una biografía que tituló Esther Tapia de Castellanos, publicada en Miscelánea Científico-Literaria en 1883, donde comenta las colaboraciones que tuvo en el Correo de Ultramar, Ilustración española y americana, y en periódicos de Guadalajara, Ciudad de México y de otras entidades. Además, refiere que la poeta dejó inédita una leyenda bíblica, Judith, en forma de drama, y a la que el maestro Meneses ofreció poner música, así como otras varias leyendas para niños. Afirma Sosa que, cito, después continuó nuestra poetisa consagrando las notas de su lira melodiosa bien a la expresión de sus individuales sentimientos, bien a las glorias de la patria, ora a las obras de beneficencia, ora a verter en nuestra habla bellísimas producciones extranjeras, o por último, a la descripción de las costumbres nacionales. El varón alemán Otton de Brackel-Belda dedica a Esther su trabajo Apuntes históricos sobre representaciones dramático-religiosas y los pasos de la pasión en Overa Mergó, publicado en Guadalajara en 1886. Brackel-Belda termina su ensayo con estas palabras: suplicamos pues a nuestros amables lectores y muy particularmente a la distinguida e ilustrada poetisa mexicana bajo cuya protección hemos puesto estos humildes apuntes históricos sobre las representaciones dramático-piadosas de México y Alemania, que los acepten con benevolencia y que encuentren en ellos nuevos puntos de contacto del espíritu religioso y genio poético de ambas naciones, que aunque separadas por vastos mares, a través de los océanos, se han tendido fraternalmente las manos en filosofía, en ciencias, bellas artes, comercio e industria. El sacerdote historiador de Lagos de Moreno, Agustín Rivera, escribió un fascículo titulado Rasgos biográficos y algunas de las poesías inéditas de Esther Tapia de Castellanos
en 1903, en donde menciona su extraordinaria facilidad para versificar, además de elogiarla como esposa y madre. De manera póstuma, en 1905 se dio a conocer obras poéticas de Ester Tapia de Castellanos en 2 tomos, con introducción de Manuel Puga y Acal y prólogo de José María Vigil, nada menos. Y una pequeña muestra de cómo escribía Ester Tapia de Castellanos. Aquí hay un poema titulado Los recuerdos. Todo en el mundo perece, todo en la vida se acaba. Se agota el placer, la dicha y se extingue la esperanza. Huye la ilusión ligera, muere la gloria soñada. Se olvida el amor, se olvida y tienen fin las desgracias. Que el sufrimiento se agota, aunque desgarrando el alma, y todo muere en el mundo y todo en la vida acaba. Mas hay, por fortuna nuestra, hay algo que nunca pasa. Nunca mueren los recuerdos en los que de veras aman. Se atesoran en el pecho, en el cerebro se graban, se fijan en la memoria, en el corazón enraizan y se riegan con el llanto y dentro del alma se guardan. Y cuando ésta vuela al cielo van con el alma. Y un brevísimo poema que tituló Cantilena. Apoyando en la mano su semblante estaba Estrella un día, y a su amante, que absorto la miraba, le dijo conmovida: ¿sabes tú qué tan lejos está el cielo y de aquí cuánto dista? Sí lo sé, le contestó, ciertamente, lo que hay de tu codo a la mejilla. Y el último de Ester Tapia, Tú y yo. Tú eres el árbol que presta sombra y yo la hiedra que en él se apoya. Tú el laurel eres de frescas hojas que simboliza la eterna gloria y yo la espiga que el viento azota. Tú el arroyuelo de limpias ondas y yo la fuente que gime y llora. Tú eres el nardo de grato aroma, yo la marchita pálida rosa. Tú el sol ardiente que el Inca adora, y yo la luna que silenciosa vela en las noches, callada y sola. Tú eres el cisne que entre las ondas, muriendo exhala divinas notas, y yo, la triste doliente alondra que entre el follaje cantando llora. Si yo soy débil, a tu alma heroica vigor no falta, valor le sobra. Dame tu apoyo, dame tu sombra, la sed refresca de mi alma ansiosa. Mírame triste, mírame sola, huérfana el alma, sus penas llora. Sin ti me matan mis penas hondas, flor ignorada que el viento azota. No me abandone tu alma piadosa, sé generoso con quien te adora. Si eres el árbol que presta sombra, yo soy la hiedra que en él se apoya. Claramente no lo dijo, pero está dedicada a su marido. Otra de las mujeres distinguidas en este periodo fue Antonia Vallejo, originaria de Guadalajara. Fue considerada decana del periodismo mexicano por Ignacio Dávila Garibi. En realidad fue este historiador el único que consignó algunos breves datos de su vida y de su obra, ya que por su extrema modestia no gustaba que se escribiera sobre ella. Por lo tanto, es un verdadero logro que en 1936 Dávila Garibi publicara Antonia Vallejo y Ruiz Pujadas, estudio biográfico, trabajo leído por él en la barra de abogados como homenaje a la ilustre poeta en 1933. En ese mismo año se da a conocer una selección de poemas de Antonia Vallejo con el título Para mí. Es lo único que se conoce de ella. Esto se logró gracias a la insistencia del ingeniero Enrique Benítez y a un grupo de amigos, con prólogo de Dávila Garibi, quien comenta que, cito, se perfeccionaron en la señorita Vallejo el espíritu de observación, el hábito de juzgar con serenidad y de emitir sus opiniones con suma discreción,
el gusto por las buenas lecturas y sobre todo la afición por los estudios poéticos y literarios, en los cuales desde muy temprana edad se inició. Fin de la cita. De sus publicaciones en prosa solamente ha llegado a nosotros Apuntes para la historia del Beaterio, en 1922. Hasta la fecha, nadie se ha ocupado de reunir las colaboraciones que la señorita Vallejo tuvo en periódicos de Guadalajara, como el Diario de Jalisco, El Mexicano, La Libertad, La Democracia Cristiana y Restauración. De Zacatecas, La Verdad, El Celaje, El Filograma. De Tepic, El Orden, y de la Ciudad de México, El Correo de las Señoras y La Palabra. Así que todo investigador que quiera referirse a ella solo cuenta con los documentos antes mencionados. Además, acostumbraba firmar sus textos en diarios o semanarios con diferentes seudónimos como Silvia, Rosa del Campo, Aquiles, Alcibíades y con su más frecuente anagrama, Ana Jovita Noel. Vallejo perteneció a una familia de abolengo y no contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Nace el 6 de febrero de 1842 y muere el 19 de mayo de 1939. Fueron sus padres el abogado Jacobo María Vallejo y Fernández de Castro y Francisca Ruiz Pujadas y Piña. El ambiente familiar culto y holgado económicamente favoreció su trato con los escritores tapatíos y su sensibilidad histórica y literaria la llevó a organizar reuniones culturales en su casa. Su inicio en la poesía fue con la publicación de un poema que forma parte del libro Florilegio en 1860, en el que participaron varios jóvenes poetas amigos de Alfonso Lancaster Jones con motivo del estreno de su obra dramática Calaveras de ambos sexos. Juan Viguinis se expresa así de Antonia Vallejo, cito: se ha distinguido por su amplia ilustración, sus conocimientos filológicos y literarios y su erudición en nuestra historia, particularmente en la local de Jalisco. Su pluma ha producido mucho ya en prosa, ya en verso, y casi siempre bajo seudónimos o suscritos por iniciales. De 1861 a 1864, Antonia Vallejo radica en Lagos de Moreno y cultiva amistad con el padre Agustín Rivera y San Román. Al regresar a su ciudad natal, se integra en el grupo de sus amigos Aurelio Luis Gallardo, Ireneo Paz, recordemos abuelo de Octavio Paz, Francisco Zavala, Luis M. Rivera, Federico Alatorre, Clemente Villaseñor, Alberto Santos Coy, José María Vigil y, en fin, todos los escritores que se reunían en sus tertulias literarias. Asimismo, la visitaban al venir a Guadalajara Juan de Dios Pesa, José Peón y Contreras, Juan Hernández y Dávalos, Juan Rousset y José María Agreda y Sánchez, entre otros, quienes disfrutaban de su conversación y de sus conocimientos históricos y literarios. Su longevidad no mermó ni sus fuerzas ni sus ánimos, y siguió escribiendo siempre y recibiendo amistades del medio literario y científico. Varias de sus composiciones de carácter religioso fueron musicalizadas y aceptadas como himnos guadalupanos. Los temas que ocuparon los escritos de Antonia Vallejo, tanto en prosa como en verso, son religión, patria, amistad, amor, naturaleza y algunos con tintes humorísticos, pues como señala Magdalena González Casillas, muchas poetisas dieron prueba de su capacidad creativa y de su delicadeza, pero tal vez ninguna igualó el sentido del humor y la constante fina ironía de Antonia Vallejo, incluso en su vejez lúcida y aguda. Una probadita de la señorita Vallejo. 4 versitos, pensamiento. En el cielo hay solamente 2 puertas de introducción. Por una entra la inocencia, por otra la contrición. Y luego un soneto, sí, es un soneto, titulado Un consejo. ¿Quiere el gobierno hacer economías y que no haya escasez en el erario?
quiere que haya sobrado numerario y no ver las penurias de otros días? ¿No quiere dar al pueblo más sangrías y procura solícito, al contrario, proporcionarle sin cesar y a diario muchas satisfacciones y alegrías? Pues entonces resuelva con cuidado y suma diligencia y gran premura suprimir nuestra actual legislatura, haciendo ya que cada diputado abandone las dietas y la holgura que hace más de 4 años ha gozado. De este tipo tiene varios, ¿eh? Y por último, mi vocación. Ella escribe hasta teniendo ya más de 90 años. Aunque nada me halaga ya en la vida, tampoco tengo penas ni dolores, pero sí muy frecuentes sinsabores que me tienen cansada y abatida. Y al sentir que se acerca mi partida, que me causa grandísimos temores, queriendo que mis días sean ya mejores y que me halle la muerte prevenida, he decidido hacerme religiosa en la dulce quietud de algún convento donde mi alma se eleve venturosa hasta el trono de Dios cada momento. Mas el claustro ha de ser, tendencias vanas, sin reverenda madre y sin hermanas. Otra autora del siglo XIX que escribe en Guadalajara es Refugio Barragán de Toscano, única escritora que incursionó en narrativa, además de teatro y poesía. No es solamente la primera mujer jalisciense, sino la primera mujer mexicana que escribe novela. Premio del Bien y Castigo del Mal en 1884 y La hija del bandido o Los subterráneos del Nevado en 1887 son los títulos de las 2 novelas que dio a conocer. La primera escrita con intención de enaltecer los valores morales y la segunda cuyo argumento gira en torno a la leyenda muy conocida en la zona de Ciudad Guzmán sobre ladrones que asaltaban a los viajeros y que al huir desaparecían misteriosamente sin ser nunca aprendidos. Otro aspecto importante de esta jalisciense es el relacionado con la escritura de cuentos infantiles, como la obra titulada Luciérnagas, editada en 1905. En ella ofrece relatos breves en ambiente mexicano, intercala algunos que tratan sobre hadas y palacios europeos y aporta la novedad de que algunas narraciones se continúan con los mismos personajes en otro cuento. Se distingue también por sus trabajos de teatro infantil, como diálogos, monólogos y comedias para niños, escritos en verso y que se dieron a conocer póstumamente en 1933. Esta publicación contiene 7 trabajos escénicos breves de niños y para niños. Uno, cuyos personajes son profesora y alumna. Luego, un diálogo de madre con su hija. El siguiente, una niña con sus muñecas. En otro, 2 pequeñas y su mamá. Hay un monólogo de una niña que perdió a su madre y un diálogo de hermanitos con madre y abuela. En medio de estos, da a conocer una obra con 2 niños que representan la paz y la anarquía. Además, funda y dirige el periódico La Palmera del Valle del 5 de febrero de 1888 al 16 de junio de 1889. Es la única mujer jalisciense en el siglo XIX que funda y dirige su propio periódico. Barragán es originaria de Tonila, Jalisco, en donde nació el 28 de febrero de 1843, hija de Antonio Barragán Sánchez y de Francisca Carrillo Aguilar. Estudió para profesora y obtuvo su título en la Escuela Normal de Colima en 1865. En esa ciudad dio a conocer sus primeros poemas y obras de teatro. En Zapotlán el Grande contrajo matrimonio con el profesor Esteban Toscano Arreola en 1869. Luego radicaron en Guadalajara. De los 4 hijos que tuvieron, 2 murieron pequeños y solo sobrevivieron Salvador y Ricardo. Cuando estos tenían 7 y 3 años respectivamente, muere su esposo
y comienza para ella una vida de esfuerzos para continuar la formación de sus hijos. Trabaja como maestra y se traslada a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. En aquella ciudad recibe ayuda de Rafaela Suárez, entonces directora de la Escuela Normal Superior, quien la recomienda como profesora. Muere el 22 de octubre de 1916. Si al Refugio Barragán de Toscano se debe históricamente el mérito de haber sido la primera mujer que escribe narrativa en México, no lo es menos el hecho de que prefiere el tema de la infancia en la lírica y la dramática. Escribe para los niños sobre asuntos morales y religiosos con fines didácticos, además del escrito a sus propios hijos, como lo hicieron sus contemporáneas. De este tipo destaca la publicada en 1883, Cánticos y Armonías sobre la Pasión. Su obra es otra, sobre niños también, titulada Arpa Infantil. Son estos poemas escritos para la niñez mexicana. Se publica también de manera póstuma en 1921. Además, llama la atención el título de su trabajo, Página de Oro para mis hijos, de 1889, por el parecido con Un libro para mis hijos, escrito por José Rosas Moreno en 1881. Hay semejanzas y diferencias entre el texto de Rosas y el de Barragán. Por ejemplo, ofrecen distinta estructura. Rosas integra su libro por capítulos con los buenos hábitos que quiere inculcar en los niños en breves párrafos numerados y con cuestionario al final de cada lección. Barragán lo hace a manera de carta. Coinciden ambos en que, aunque se dirigen a sus propios hijos, consideran que su texto puede ser útil para cualquier padre de familia, además de afirmar que la felicidad se consigue con la práctica de las virtudes. Uno de sus libros con temas religiosos es La hija de Nazaret, poema religioso dividido en 18 cantos, en 1880, y con temas variados. En Ciudad Guzmán editó Celajes de Occidente, composiciones líricas y dramáticas. De hecho, aquí están sus obras más completas. En el drama, en 6 actos, Diadema de Perlas o Los bastardos de Alfonso XI, la autora toma un asunto histórico de la realeza española sobre los hijos que tuvo Alfonso XI con Leonor de Guzmán. Lamentablemente, no tenemos las obras completas de Doña Refugio y de algunas solo sabemos que existieron, como Libertinaje y Libertad o El verdugo del hogar, y Las 4 estaciones, zarzuela de fantasía, aparte de lo que dio a conocer en periódicos y revistas. Otras no están registradas por ningún investigador, como lo demuestra el hallazgo reciente en una revista de Madrid de un ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, firmado en el siglo XIX por la señora Barragán, lo que no es difícil, puesto que se acostumbraba enviar textos a España. Una muestra, una probadita de algunos poemas de Refugio Barragán de Toscano. Ese es el mío, titula a este. Si oyes decir que en cuna de tristezas y a los arrullos del invierno frío, nutrido en el dolor y el sufrimiento, se meció un corazón, ese es el mío. Si oyes contar que es anémico y enfermo, enlutado a los velos del hastío, al banquete se sienta en la vida un triste corazón, ese es el mío. Si sabes que rendido y fatigado, herido al filo de rigor sombrío, cabe las ruinas de esperanzas yertas, ha muerto un corazón, ese es el mío. Otro poema lo titula Tendencias opuestas. Es la última probadita de Refugio Barragán. En el yerto jardín del pensamiento se abrió la flor de los recuerdos míos, pálida como el lirio que en la tarde se mece al viento en otoñales fríos.
Miróle el corazón y triste dijo: en tu perfume encontraré la vida, y yo en cada una de tus lindas hojas una esperanza lloraré perdida. Dijo doliente el alma, y un suspiro de ella escapando remontóse al cielo, en tanto que una lágrima candente brotó del corazón y cayó al suelo. Así, dos seres en el hombre luchan cual corrientes radiales de la nube. Materia y corrupción, el uno baja, espíritu inmortal, el otro sube. Estas 4 mujeres decimonónicas coinciden y se diferencian en ciertos aspectos de su vida y de sus obras. Todas iniciaron su gusto por la lectura y la escritura de composiciones poéticas desde muy temprana edad. En el caso de Isabel y de Refugio, simultáneamente a la poesía, comenzaron a escribir teatro. 2 de ellas, Isabel y Antonia, recibieron educación esmerada como se acostumbraba en las hijas de familias de alta sociedad, que consistía en idiomas, música, literatura, bordados y cocina. Esther Tapia de Castellanos fue autodidacta y Refugio Barragán se tituló de preceptora de primaria. De las 2 que perdieron a sus maridos, Esther alcanzó un alto nivel económico y social cuando contrajo matrimonio con Ignacio Castellanos y en su viudez siguió administrando los bienes de su esposo e incluso realizó un viaje a Estados Unidos y Europa con todos sus hijos. En cambio, María Refugio tuvo que trabajar para mantener a sus hijos y a sus padres una vez que enviudó. En cuanto a sus propias familias, Isabel tuvo 3 hijos, Esther 5, Refugio 4 y Antonia ninguno. El esposo de Isabel y un hijo de Esther fueron gobernadores del estado de Jalisco en diferentes momentos. Un nieto de Esther, Pedro Castellanos, fue sacerdote arquitecto, constructor de varios templos y del antiguo mercado de San Juan de Dios, entre otras obras notables. Los 2 hijos de Refugio fueron célebres: Salvador Toscano, por ser el introductor del cine en México, y Ricardo, como investigador astrónomo y geofísico, ambos ingenieros. Una de sus nietas, Carmen Toscano, periodista, poeta, escritora de teatro y televisión, fundó la famosísima revista Rueca. Y el hermano de ella, Salvador, fue historiador especializado en temas prehispánicos. Los años que vivieron cada una de ellas también es diverso. Antonia es la más longeva, 97 años, y la que vivió menos fue Isabel, 43. Esther murió de 55 o 60 y Refugio de 73. Las 4 colaboraron en publicaciones periódicas. Esther participó en la República Literaria y Refugio Barragán fundó y dirigió su propio periódico, La Palmera del Valle, quincenal de carácter religioso, científico y literario. También hay diversidad en los géneros literarios en que incursionaron. Isabel escribe poesía, teatro y traducciones. Esther, poesía y traducciones. Antonia, poesía, artículos periodísticos e historia. Refugio, cuento y poesía infantil, teatro, novela y poesía. Ninguna de ellas buscó reconocimientos ni honores por su sincera modestia, pero sí hubo personas sensibles que las valoraron, impulsaron y apoyaron. Isabel formó parte de sociedades literarias y fue reconocida en la Ciudad de México durante los años que vivió allí. Esther y Antonia fueron muy famosas en los círculos culturales en Guadalajara, en donde permanecieron. Antonia no perteneció a grupos literarios porque su propia casa fue cenáculo de escritores. Refugio no perteneció a ninguna asociación. Las 4 dejaron textos en forma de libros, además de lo desperdigado en periódicos. Las 3 casadas escribieron sobre sus hijos. La temática de los escritos de todas ellas es muy semejante. Todas escriben hasta el final de sus vidas, menos Esther, pues sufrió la amputación del dedo pulgar de la mano derecha. Isabel escribe o dicta poco antes de morir, a pesar de la gravedad de su enfermedad.
Antonia tiene poemas fechados siendo nonagenaria. Refugio en sus últimos años participó en el acontecimiento pionero del cine en México desde Atlixco, Puebla, en donde administró el Salón Paté, mientras acompañaba a sus hijos en sus aventuras científicas y profesionales. No dejaba de escribir. Se han realizado estudios de sus obras en tesis doctorales de algunas universidades y Refugio Barragán de Toscano no pierde vigencia hasta la fecha por las constantes ediciones que hacen las autoridades municipales en Ciudad Guzmán de su novela La hija del bandido. Termino con una cita de Francisco Zarco, el importantísimo periodista mexicano que escribe en la Ilustración Mexicana: sin dejarnos llevar por un ciego espíritu de galantería, decimos que entre las mejores composiciones de la Aurora deben contarse las escritas por personas de bello sexo. Estas composiciones son tales que, en cuanto a mujeres que cultiven las letras, la superioridad de Guadalajara sobre el resto de la República es incontestable. Bajo el cielo purísimo de Jalisco, en medio de ricas bellezas naturales, natural es que la mujer participe un tanto de las cualidades del suelo en que se abren sus ojos. Muchas gracias.